La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 23 de noviembre del año 2017. Hola, buenos días. Esto es A Pensar Más en la red Sodomco con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, buenos días a todo el Perú y al mundo, en todas partes donde nos escuchan. Hoy en los Estados Unidos es Thanksgiving, una fiesta muy bonita que es el Día de Acción de Gracias. Una fiesta laica, en realidad no es una fiesta religiosa, pero son en realidad jueves, viernes, sábado y domingo, el fin de semana largo. Hoy día todo está cerrado y mañana todo está abierto y la gente se vuelve loca con las ofertas de mañana. Ah, claro. Y es viernes como negro, que ¿no? la apertura de la temporada navideña, o sea, ya empieza oficialmente la Navidad. Así que a todos los peruanos que nos escuchan en los Estados Unidos, que son muchísimos, pues un abrazo muy grande y que la pasen muy bien hoy día, no coman tanto, porque se come mucho en Thanksgiving y no vean tanta televisión. Porque la gracia es ver el fútbol, el Super Bowl, ¿ya? Y tragar, ¿ya? Y reencontrarte con toda tu familia, la verdad. No hay fiestas así. Ellos no tienen Semana Santa feriada, Claro. porque es un estado laico. Entonces, esta es el equivalente a sus 4 días seguidos, ¿no?, de feriado, de fin de semana largo. Muy importante para la economía, el movimiento, y etcétera. Hoy también es aniversario de nuestra red, nuestra radio hermana en Madre de Dios, con la que tenemos toda una discusión si son 60 años o no, pero en fin, ellos dicen que sí, nosotros también, pero más adelante vamos a estar para saludar a César González, su director, y ver los preparativos que se están haciendo desde Radio Madre de Dios para la llegada del Papa. Y también vamos a estar más adelante con César Delgado para hablar... Jaime Delgado. Jaime Delgado, le cambio el nombre por César González. Jaime Delgado, para hablar de justamente el etiquetado y el tema de rotulado en los productos alimenticios envasados para niños y adolescentes, de acuerdo a la Ley de Alimentación Saludable. Pero antes necesitamos hablar del caso de Susana Villarán. Todos nuestros políticos tienen su día, ¿no? O sea, hemos tenido días de Keiko, días de Alan García, días de Ollanta, quien, imagínense, está preso. Hemos tenido, por supuesto, muchos días de Alberto Fujimori. Y hoy le toca el turno a Susana Villarán. Ayer el diario El Comercio publica la colaboración al aspirante a colaborador eficaz, el señor Garreta, publicista brasilero, publica justamente su declaración como aspirante a colaborador eficaz. No le han dado la colaboración eficaz todavía, ni a él ni a nadie, que es uno de los graves problemas que hay. Muy bien. Y hoy la República e IDL Reporteros recuerdan que esta investigación con Garreta se remonta a una declaración anterior del mismo Jorge Barata, que arranca en diciembre del año pasado. Es decir, en diciembre del 2016, si no me equivoco, si tengo bien las fechas. Aquí las fechas son súper importantes. Entonces, ¿qué dice Barata? Barata dice que efectivamente le dieron $3 millones a Susana Villarán. ¿Qué dice Garreta? Dice que fueron $3 millones, pero no de Odebrecht, sino 2 de Odebrecht y 1 de OAS. Entonces, ahí hay una primera divergencia. Pero en todo caso, ambos coinciden en que hubo un donativo importante a Susana Villarán, es decir, a su agrupación, a ella, a su movimiento, en el caso específico de la campaña por el no, en la revocatoria. Y que aquí hay también dos variedades en la forma en la que se paga, ¿no? De acuerdo a los dos testimonios de Garreta y de Barata, con los montos diferenciados, ¿no es cierto?, se paga una parte en Brasil a la empresa FX Comunicaciones de Garreta, y a su vez contrata formalmente, con su recibo de pago y todo lo demás, al señor Luis Fabre. ¿Ok? Y además le hace, no solamente contrata a él, sino que hay toda una campaña, ¿no? Mediciones, etcétera, todo lo que implica una campaña. Según Barata, a Miguel Castro se le entrega $1 millón en especie, lo que presumo yo, no estoy segura, es en efectivo en el Perú. Es decir, hay un pago en el Brasil y hay un pago en el Perú. Un pago para la campaña, ¿no es cierto?, en Perú, y un pago para el publicista en Brasil. Que se entienda bien. Eso es lo que hay. Hay como reitero, una discusión sobre lo que OAS pone y lo que Odebrecht pone. Barata insiste en que él recibe una llamada de Susana Villarán después de la revocatoria para agradecerle su aporte. Y por otro lado,
Susana Villarán niega que haya tenido estas reuniones con Garreta o con Barata, y que más bien lo que ellos gastaron en los honorarios del señor Fabre, que se pagaron efectivamente a FX Comunicaciones, fue 436.000 soles. Eso fue lo que le pagaron. Y eso es lo que está declarado ante la OMPE. Paréntesis, no había obligación de declarar gastos a la OMPE, porque la ley no lo pedía, pero por el pacto ético electoral ellos así lo hicieron. ¿Ok? El costo total de la campaña es bastante bajo, si podemos ver. Ceballos dice que el costo total de la campaña fue 1.612.000, de los cuales 430.000, efectivamente, 436.000 se le entregaron a FX Comunicaciones. Como ustedes verán, una diferencia notable entre lo declarado y lo declarado ante la OMPE y lo declarado por Garreta y Barata. Es decir, ¿por qué Barata da este testimonio en Brasil el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre del año pasado? Porque ya todo había reventado. Y él estaba en ese momento en la disposición de obtener una colaboración eficaz con el Perú. ¿Qué pasó acá? La colaboración eficaz se frustró completamente, está frustrada hasta hoy. El fiscal Víctor Castro empezó a perseguirlo por otras cosas, por tráfico de influencia, por lavado de activos, y no le permitían llegar a un acuerdo. Por lo tanto, Barata hoy ha pedido que no se le interrogue más de parte de la Fiscalía del Perú hasta que no se le dé un acuerdo. Y una jueza en Brasil ha amparado este pedido. ¿Ok? Por lo tanto, el testimonio de Barata no puede ser usado. Es un problema grave. ¿Ok? Yo lo que pido es que aceleren la colaboración eficaz con Barata y con todos los demás. Lo que sí ha sucedido es que Garreta ha querido colaborar. Garreta no es parte del grupo Odebrecht. Es un publicista que ha trabajado para OAS y para otras cuentas. Y sí él ha estado dispuesto a... Entonces, hoy él sí es un aspirante a la colaboración eficaz. Y si se la conceden, que espero que se la concedan, pero si se concede la colaboración eficaz, en ese momento ese testimonio tendrá el valor necesario, con la corroboración necesaria, para ser incorporado al proceso. Ahora, en este momento estamos solamente en la fase de investigación preliminar, no hay un proceso penal, no hemos pasado a la etapa preparatoria, ¿se acuerdan? Un detalle importante que muchos quieren omitir. Claro, todavía no se puede pedir prisión preventiva para nada, estamos en la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque lo de Garreta se tiene que confrontar. De acuerdo a la información recogida, reitero, mis fuentes son La República, César Romero, el caso de, la redacción política del Comercio y de los reporteros Romina Mela. Esos son los que han trabajado el caso. Romina Mela saca un informe hoy completo que coincide en algunas cosas con el de La República de César Romero, que recuerda que hace 6 meses, en junio, César Romero informó sobre esta materia, pero desde la participación de Barata. En ese momento Garreta no había hablado, ahora Garreta ya ha hablado y su testimonio se ha hecho público ayer, ¿ok? No a nivel de proceso, digamos, sino a nivel mediático. ¿Qué es lo interesante de acá? Miren, cuando se trata de plata de campaña, efectivamente no hay un tipo penal que establezca que recibir plata para una campaña es un delito. Pero acá hay una circunstancia muy diferente. Susana Villarán era alcaldesa de Lima. Miguel Castro, perdón, me lo confundo con el otro Miguel Castro, era el gerente de la municipalidad de Lima, ¿ok? Y hay una línea del tiempo, que es lo que yo estaba tratando de armar ayer y finalmente el Comercio me ha agilizado el trabajo, que yo creo que es fundamental para entender, ¿ok? Susana Villarán entra al poder ya el 2 de enero del 2011. La campaña es en octubre del 2010, la eligen, entra al poder en el 2011. En octubre del 2012, tenía ya casi 2 años elegida, se convoca la revocatoria. La revocatoria la votamos en marzo del 2013, ¿ok? Muy bien. En diciembre del 2012, ya con la revocatoria convocada, Odebrecht se presenta ante el Consejo de Lima. Miguel Castro presenta un proyecto de Odebrecht, una iniciativa que se puede hacer, es una iniciativa propia, y esa iniciativa se pone por 90 días abierta a la disposición de todos los competidores. ¿Cómo funcionan estos procesos de concesión? Es decir, yo quiero ser concesionario tuyo, tengo una buena idea, entonces yo gasto plata, desarrollo todo un proyecto, te lo presento, y si hay alguien que lo quiere hacer igual
o mejor, y por menos, se presente en ese proyecto, en ese periodo y dice, yo también quiero. Y la entidad contratante decide cuál proyecto es mejor. En este caso, entre diciembre, ¿no es cierto?, y finalmente el momento en que se pacta con Odebrecht, ¿no es cierto?, es diciembre, enero, febrero, 90 días, todo diciembre, todo enero y todo febrero, efectivamente. Todo ese tiempo es el tiempo de la revocatoria. Todo ese tiempo es el tiempo de la campaña. Entonces, está bien claro, el Consejo de Lima en diciembre del 2012 aprueba el proyecto, o sea, porque primero el Consejo aprueba el proyecto, luego entra en una especie de, como les digo, de concurso contra cualquiera que se pueda presentar. Susana Villarán incluso lo anuncia, ¿no es cierto?, el 5 de febrero, ¿ya?, y dice que es un proyecto de inversión efectivamente de 499 millones, 500 millones de dólares, que es Rutas de Lima, ¿ok? Finalmente, la concesionaria Rutas de Lima, en el 10 de febrero del 2002, inicia el cobro del peaje, porque no se presentó nadie más. Y la revocatoria, el no, ¿no es cierto?, y el sí, compiten el 17 de marzo. Es decir, mientras la municipalidad presentaba el proyecto, aprobaba el proyecto, ¿no es cierto?, no se presentaba nadie y firmaba el contrato con Odebrecht, que se firma finalmente el 13 de febrero, todo ese tiempo fue tiempo revocatoria, porque la revocatoria es convocada en octubre y se vota en marzo. Okay. ¿Se entiende claro? O sea, entre octubre y marzo estábamos en campaña, por el sí y por el no. Entre diciembre y febrero se presenta el proyecto de Odebrecht y se aprueba el proyecto de Odebrecht. Entonces, lo que no tiene, ¿no es cierto?, ninguna explicación es por qué aceptas dinero de una concesionaria que está en un concurso con tu corporación, con tu municipalidad, en ese momento. Para una campaña. Exactamente. Entonces ya no es dinero para la campaña, tienes que encontrar el nexo causal entre te apruebo el contrato si me financias mi campaña. Entonces eso es una situación completamente distinta. Ahí sí podemos hablar de colusión, que es un delito muy grave. El ex gerente de la Municipalidad de Lima está desaparecido. No ha dicho una palabra. Y esta es la gravedad del asunto. Es decir, reitero, si Susana Villarán no hubiera sido alcaldesa, estaba postulando a la alcaldía de lo que fuera, y Odebrecht le da plata, ¿es ilícito? Sí, va contra la ley de partidos políticos porque es una corporación extranjera, va encima del monto, todas las ilicitudes posibles. Pero esto es diferente. Ella ya era alcaldesa de Lima, se estaba discutiendo su revocatoria, se convoca el 13 de octubre y en diciembre Odebrecht presenta un proyecto ante la Municipalidad de Lima y la Municipalidad aprueba, deja este periodo de vigencia para que se presente otro, no se presenta nadie y en febrero le aprueban el proyecto. En marzo votamos y Susana Villarán se mantiene en el consejo y todos sus regidores se van. Ya conocemos el desenlace. Entonces, lo que dice Barata y lo que dice Garreta es que en ese periodo, en el periodo entre que se convoca, ¿no es cierto?, las elecciones y se vota, que es el mismo periodo entre el que ellos presentan la iniciativa y finalmente se aprueba, en ese periodo le dieron 3 millones de dólares. La diferencia entre un testimonio y otro es que Barata dice que le dieron 3 millones de dólares a pedido de Miguel Miguel Castro, que lo cita en su oficina, y que él pensaba que lo habían citado para hablar de la concesión, llega con otro funcionario experto en el tema y se sorprende que les pida de frente 3 millones de dólares para la campaña, a pedido de él. Eso es lo que dice Barata. Garreta dice algo distinto, dice que lo contacta Salomón Lerner, y Salomón Lerner nunca más aparece en la escena, porque Salomón Lerner lo había contactado para la campaña de Ollantumala. Cosa que Barata dice también en su testimonio. Qué curioso, utilizamos la misma metodología que en el caso de los Humala, es decir, pagarle al publicista. No hacer una donación a la campaña, sino pagarle al publicista. En este caso se hizo lo mismo. Pero hay una diferencia gigantesca entre un caso y otro, les reitero. Una cosa es que tú no estés en el poder y otra cosa es que seas funcionario público y que aceptes que te donen una cantidad de dinero para una campaña y en el mismo lapso de tiempo apruebes un contrato de 500 millones de dólares, no de un ripio, ¿no es cierto? Ese es el problema complicadísimo que creo que yo
les digo con toda sinceridad, el gerente tiene que explicarnos lo que no ha explicado hasta ahora. Él ha reconocido que acompañó a Gabriel Prado a buscar trabajo con un reclutador de Odebrecht. ¿Qué hacía él ahí? Primera señal, mala señal, mala señal. ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué hacía el gerente de la Municipalidad de Lima consiguiéndole trabajo a un amigo con un reclutador de Odebrecht? Que luego Gabriel Prado dice, yo firmé unos papeles y aparece una cuenta mía en Andorra con $4.000. ¿Esa cuenta era para qué? ¿O para quién? ¿Estaban utilizando a Gabriel Prado como testaferro de Miguel Castro? Lo que yo sí puedo dar fe, y lo puedo dar fe, es que Susana Villarán vive en una situación de absoluta austeridad. No tiene lujo, no vive como Alan García, no vive como Keiko Fujimori, no vive ni siquiera como Jan Tumala o Pedro Pablo Kuczynski. Vive en una situación de absoluta, no les voy a decir indigencia, porque no es cierto, pero sí, pongámoslos en estos términos. Tiene lo mismo que tuvo cuando ingresó a... Yo te diría que menos. Y menos. Y menos, ¿ok? O sea, vive por la ayuda de sus familiares, vive porque tiene el auxilio de algunas personas cercanas, pero no es una persona que esté en una situación, ¿no es cierto?, de lujo y despilfarro, para nada. Entonces, yo podría decir que yo no veo que ella haya recibido personalmente un favorecimiento en el sentido de hacerse rica en el poder, para nada. Pero lo que sí veo en el supuesto más amable es una negligencia absoluta sobre qué estaba pasando con su gerente general. Y eso es responsabilidad política. Política y penal también. Y penal también, porque tú puedes ser una persona que has omitido en el cumplimiento del deber de tus funciones, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas de cometer un delito. Tú puedes ser el autor, puedes ser el cómplice, puedes ser el encubridor, puedes ser testigo, puedes ser muchas cosas. Eso lo tiene que determinar el Poder Judicial, porque recién está en la etapa preparatoria. Pero lo que yo sí digo es que acá el que presenta el proyecto al Consejo de Lima es Castro. ¿Ok? El que firma el contrato es Castro, como gerente de la Municipalidad de Lima. Y según Garreta y según Barata, los dos, es Castro el tramitador. El que lleva, el que trae, el que recibe, el que pide, el que ordena, etcétera. Es el contacto, es el vínculo. Entonces, es muy raro que los dos coincidan en eso. Aun cuando sí hay un problema para el fiscal Hamilton Castro. Los dos testimonios deberían coincidir en casi todos los detalles. Y el problema que deben tener ahorita, que los deben tener locos, es que no coinciden. Porque sí coinciden en el monto total, $3 millones, pero no coinciden en el origen. En un caso, Garreta dice que OAS participa con $1 millón. En otro caso, Barata dice que no, que son 2 millones. Tendrían que volverse a interrogar y cotejar esas versiones para establecer cuál es la verdad. Ahora, Garreta señala que tiene material probatorio. Evidentemente, se trata de correos electrónicos, de intercambio de mensajes, que tiene material probatorio de lo que afirma. Esperemos que así sea y se establezca la verdad. Y acá, fíjense, lo que importa es la verdad. Yo vuelvo a repetir, yo no creo que Susana Villarán haya recibido para ella, para su propio peculio, disfrute y goce, nada. Pero sí creo que esa campaña se ha sido pagada por un contratista que estaba negociando en ese momento un contrato con la municipalidad, es gravísimo. Porque eso se llama colusión y es uno de los delitos más graves que hay en el Código Penal de delitos contra la administración pública. Es decir, me coludo con un contratista del Estado para darle a él un favor a cambio de que me haga un favor a mí. Es tristísimo lo que estoy explicando, me da muchísima pena, pero esa es la verdad. Y yo creo que siempre la verdad por delante nos ayuda. Son las 8:20 y ya mi productor me mira como ya cállate, mamita. Entonces, voy a callarme para ir a la pausa, pero espero que hayan entendido la naturaleza del problema y lo distinta que es del caso de el resto de los que reciben donaciones de campaña. ¿Ok? Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que está de aniversario. Rosa Muy María. bien, y estamos pasando a otro tema importante. Hay muchos temas importantes hoy día, pero contamos con la presencia del doctor Jaime Delgado, que es defensor de los consumidores, ha trabajado muchos años en ASPEC, para hablar del problema de la etiqueta. Y también, por supuesto, vamos a tocar el caso de la caballa, de casualidad también, porque ahí pues uno se da cuenta de los problemas que hay con la falta de información. Gracias por estar con nosotros. María, ¿cómo estás? Gusto estar aquí en tu programa. Bueno, primero vamos a la pelea grande y después al caso de la caballa, ¿no? La ley de alimentación saludable que usted promovió, porque usted estaba en el Congreso, que es del 2013, o sea, de hace 4 años, establecía una condición muy sencilla, porque el artículo es muy sencillo, y dice, en el etiquetado de productos envasados para niños y adolescentes, estamos hablando básicamente de bebidas gaseosas, y por supuesto, todo aquello que sea papita, chisito, galletas dulces, en fin, todo lo que consumen niños y adolescentes, de preferencia, ¿no? Tenía que decir 3 cosas: alto en grasas, alto en sodio, alto en azúcar. Consumir moderadamente o no consumir. Era simplemente una clara advertencia, ¿ya? Y que el reglamento iba a definir esto. Y el reglamento efectivamente lo define, hace el Ministerio de Salud un reglamento que pone 3 hexágonos, o sea, de tal forma que es un stop, ¿no? En rojo, y eso es. Y de repente, el Congreso de la República, la Comisión de Salud, decide modificar por ley el reglamento, lo cual ya, y el Ejecutivo ni se defiende, ¿eh? Lo cual es una barbaridad, porque la potestad reglamentaria, según la Constitución, es del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado acá, doctor general? ¿Por qué se han dejado avasallar así? Lo que pasa que el juego en realidad consiste en volver todo a foja cero. Ajá. Porque no es que les guste más ahora ese híbrido, ese Frankenstein que han creado, que es la mezcla de guías diarias alimentarias, más valor diario alimentado, más octágono, más supuestamente un semáforo. Es un Frankenstein lo que han creado. Dice que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Gracias. Y eso es lo que ha sucedido. Y no entienden estos congresistas lo que han creado, porque ni siquiera tienen capacidad de explicarlos. Pero más allá de eso, el juego verdadero es dejemos otra vez a foja cero esta discusión. ¿Por qué razón? Porque si el reglamento ha tardado 4 años en ser aprobado y estos manuales ya estaban a punto de entrar en vigencia, es porque cierto sector de la industria comenzó a boicotear la propuesta, obstaculizar, pero además, tú sabes que en materia de etiquetado de productos por las normas del comercio internacional, tiene que ser sometido a consultas internacionales por las normas de OMC. Hay un tema de normalización. Entonces, eso ha significado que se hagan consultas nacionales, internacionales, absorber las consultas y todo. Todo ese proceso ha durado 4 años. Entonces, si ellos modifican cualquier cosa, por cualquier otro elemento... Claro, nos duran 4 años más. Ganan 4 años más. Y en 4 años más puede pasar cualquier cosa. Entonces, esto es muy grave porque, fíjate, si bien es cierto yo promoví la ley de alimentación saludable, no es que yo me la haya inventado. En realidad, nosotros coordinamos con el Ministerio de Salud, con la OPS, con el Ministerio de Educación. ¿Cuáles eran, digamos, las propuestas que desde la Organización Mundial de la Salud se estaban planteando para enfrentar un grave problema de sobrepeso y obesidad infantil? Exacto. Entonces, en materia de información, todos estos planes internacionales dicen, frente a una situación en donde el consumidor no lee las etiquetas porque no las entiende. No las entiende, yo tengo acá las papitas, es difícil. No sabe qué significa 5 miligramos de sodio en una porción de 32 gramos. Yo soy una persona educada, usted me conoce, yo no sé qué significa 5 miligramos de sodio. ¿Cuánto daño te puede hacer? No sé si es mucho o es poco. Claro. Es que te dicen, no, vamos a hacer, los Estados Unidos lo hacen, en una dieta de 2000 calorías. Primero, un niño no necesariamente necesita 2000 calorías. Son 1400 calorías. Exactamente. Y en una dieta de 2000 calorías, usted está consumiendo de grasa, por porción, te dicen 10% de lo que deberías consumir al día. Pero si te fijas bien,
la bolsita tiene 16 porciones. Así es. Entonces, si te comes la bolsita entera, estás comiendo, ¿no es cierto?, el doble de lo que necesitas en el día solo con la bolsita. Por eso, mira. Pero ¿quién hace la Sí. multiplicación? O sea, tienes que decir, ya, ¿cuántas porciones tiene? 16 porciones. Entonces, si me como una porción, es 10 miligramos. Si me como las 16 porciones, estoy comiendo 160 miligramos. ¿Cuánto necesito? 100 miligramos. Estoy comiendo... Es un ningún niño va a hacer eso. Y sabes que el tiempo que una persona adulta demora para tomar una decisión en el anaquel, estás en un supermercado y decides si vas a comprar esto o no. Vas por precios. Son 7 segundos. No, porque vas por precios. 7 segundos es lo que tú vas a determinar. O sea, y en 7 segundos no vas a entender qué Tú significa normalmente, eso. el ama de casa mezcla dos variables. Lo que le parece de mejor calidad, por eso la etiqueta es atractiva. Si fuera fea no lo comprarías. O si no tuviera etiqueta, te parecería raro, ¿no es cierto? Y dos, precio. Precio y calidad. Eso es normalmente tus dos variables. Entonces, esta me gusta porque, o como tú, porque solo comes atún peruano, ¿no? Entonces, yo solo como atún peruano, ya. Entonces, claro, pero vas a ir, o porque ya buscas una marca que te da confianza. Pero como tú dices, es rapidísimo, porque si te quedas mirando 2 horas, a veces haces, pues no todas. Pero a muchos les jala el precio definitivamente. Jala el precio. Al final es, creo, el determinante. Es el determinante, pesa muchísimo, Sí, el precio pesa muchísimo. Pero veamos, ¿no? Claro, estos son golosinas en Sí, realidad. tú has dicho una cosa importante, ¿no? Que en realidad hay que diferenciar lo que es un alimento de lo que son productos procesados comestibles. O sea, Así no es. tienen derecho a llamarse alimento, además. Y el azúcar, por ejemplo, no es un alimento. El azúcar contenida en una manzana, de manera natural, es un alimento. Sí, claro, fructosa. Pero el azúcar Refinada. refinada no es un alimento, es un aditivo. Entonces, mira lo grave de todo esto, ¿no? O sea, cuando se dice, bueno, frente a esta confusión, hay 4 elementos que son los detonantes de sobrepeso y obesidad. Azúcar, nos referimos al azúcar refinada. Grasa. Sodio, Claro, y grasa. sodio, que no es igual a sal. No. Tercero, grasas trans y grasas saturadas. Son 4 elementos. Entonces, frente a esos 4 elementos, lo que hay que poner es una advertencia clara, sencilla, para que le entienda un niño de 6 años. Así, un niño de 6 años tiene que saber que un producto es alto en azúcar. Punto. Nada más. Entonces, como la industria ha rechazado eso, y no solamente aquí, lo viene rechazando en varios lugares. Entonces, Bueno, mira, lo mismo pasó con el tabaco, ¿no? Exacto. Yo hago esa comparación con mis alumnos de ética, estudiamos el caso porque son comunicadores y hay varios publicistas, camino de los publicistas. Estudiamos el caso del tabaco. El caso del tabaco tiene una evolución ética impresionante, porque si tú ves los comerciales de tabaco en los años 50 en los Estados Unidos, salen los médicos auspiciando el tabaco, médicos fumando, es muy bueno. No, y había un impulso a través del cine. Claro, y eso, otros no, medios. pero no sabes lo que es, te los pongo ahorita, son unos afiches espectaculares, no te irrita la garganta, ¿no? Médicos. Sale Ronald Reagan regalando por Navidad cartones de cigarros a sus amigos, salen enfermeras, Ajá. ¿no? Por supuesto las mujeres más guapas, etcétera. Obviamente de ahí pasamos a una publicidad mucho más regulada hasta la prohibición absoluta. Hoy en día en radio y televisión hay prohibición absoluta de publicidad de tabaco. ¿Por qué? Porque triunfó, digamos, la Organización Mundial de la Salud, triunfó la línea más dura que decía, oiga, a los estados en el mundo cuidar el cáncer de pulmón les está costando millones de dólares, además del sufrimiento de las personas. Y no solamente eso, sino que son enfermedades cardiovasculares en sí. Entonces, no podemos seguir gastando esta cantidad de dinero promoviendo el consumo de tabaco. Entonces, las tabacaleras han visto reducido su negocio notablemente. Entonces, ¿hacia dónde se fueron? Hacia las mujeres. De ahí se fueron hacia los niños. De ahí se fueron, ¿no es cierto? Entonces, en todos esos entornos se ha reducido. ¿Qué ha pasado con la publicidad, por ejemplo, de medicamentos para evitar la automedicación en el Perú? Está prohibida la publicación, Así es. la publicidad. Entonces, sí de hay... medicamentos de venta con receta médica. Exactamente, la sin receta sí se puede hacer publicidad, pero hay que publicar todas las advertencias. Y en el caso de, claro, que sale a toda bala y está mal, porque la ley dice 3 segundos, etcétera. Y en el caso de la otra publicidad regulada es la de alcohol, donde no se prohíbe la publicidad de alcohol en televisión, radio y prensa escrita, pero la advertencia tiene que ser puesta bien claramente. Y además ahí que se persigue, que no se venda alcohol a menores de edad, lo mismo que se está persiguiendo acá. Es una ley, las leyes sobre alcohol en el Perú están encaminadas a prohibir el consumo de los menores de 18 años en el Perú. Pero ¿ok? mira. Entonces, no puede haber publicidad Sí. con niños, no puede haber publicidad con jóvenes, hay un montón de restricciones. Entonces,
esto no es nuevo. Se puede restringir determinado producto por razones de salud pública. O sea, no. Pero el tabaco, bueno, a pesar de todas las prohibiciones de publicidad y todo eso, cada año mueren 5 millones de personas en el mundo por porque han el tabaco. fumado de atrás. 5 millones. De atrás. Pero ¿sabes cuántas personas están muriendo por enfermedades crónicas que son No, prevenibles? claro, diabetes y... O sea, diabetes, cardiovasculares, Diabetes y hígado corazón, graso, básicamente. etcétera. 34 millones de personas al año. Al año, claro. O sea, de cada 10 personas que mueren, 7 personas mueren con enfermedades crónicas. Eso no se había visto jamás en la No, y no historia de la solamente eso, humanidad. eso es lo más grave, es que los niños tienen diabetes tipo 2. Exacto. Eso es lo grave. En el Perú no había un niño con diabetes. A ver, les explico rapidito a mi público para que entienda. Los niños que tienen diabetes insulino dependiente son los que nacen y durante su infancia debutan en la enfermedad y son insulino dependientes. Eso es una enfermedad del páncreas, no hay nada que hacer, su páncreas no produce insulina, hay que poner insulina. Esos son un porcentaje mínimo. Pero ¿qué pasa? Los viejitos, así como yo, ¿no? Ya entramos a la vejez, comenzamos a tener, sobre todo las mujeres que han hecho diabetes de embarazo, por si acaso, como yo, pueden hacer la enfermedad. Entonces tienen que cuidarse muchísimo y es todo un proceso, digamos, de realmente de cuidado del cuerpo. Muy bien. Pero en general, si te cuidas bien, ¿no es cierto?, no vas a hacer la enfermedad. Pero ¿qué está pasando acá? La diabetes tipo 2, que era la de los viejos, está ocurriendo en los niños. Entonces tenemos niños de 10 años con diabetes tipo 2, que es absurdo. Era una enfermedad de los viejos y de los viejos muy ricos. Era Claro. una enfermedad de la nobleza europea, Claro. porque la nobleza europea era la única que accedía al azúcar. El azúcar era un producto extremadamente caro, Hace más caro 200 que el años no oro, había azúcar, más caro así es. que el oro. Entonces, en realidad, curiosamente, la gente noble, de la nobleza, era muy gorda, muy obesa, y era enfermedad por eso. La diabetes era considerada enfermedad de los nobles. Por favor, y mira ahora, 1 millón de personas en el Perú tiene diabetes. Claro. 1 millón. Y no lo saben, muchas no lo saben, además. No lo saben. Qué Pero el terrible. problema más grave, ya bien, si uno es viejo, ya algo tiene que morirse, ya. Pero los niños, sí me parece una barbaridad. Entonces la ley estaba pensada en justamente evitar diabetes infantil, que es una de las enfermedades. En el Perú somos un país de extremos, ¿no? Tenemos niños con anemia y desnutrición infantil. Exacto. Y tenemos niños con obesidad y sobrepeso. 30% de los niños peruanos tienen sobrepeso, por lo menos, y obesidad. 32%. 32, más o menos un tercio. Pero mira, lo curioso es Y otro, que y otro tanto tiene 50% tiene anemia. ¿no? tenemos niños obesos desnutridos. Sí, claro. Son también es posible. obesos Sí, claro. y Tienen y tienen desnutridos. anemia. ¿Por qué? Porque se llenan de calorías vacías, se llenan de pura grasa saturadas y en realidad no están comiendo los Claro, micronutrientes. básicamente es necesarios. carbohidratos y grasa. Carbohidratos y grasa. No hay fruta, no hay verdura, no hay proteína. Azúcar, carbohidratos y grasas. Exactamente. Entonces, ese es el problema. El problema es clarísimo. Entonces, claro, hay una industria detrás de alimentos envasados. Según el doctor Emer Huerta, que ha sido el abanderado de esta historia, pues son las bebidas gaseosas, digamos, el problema central. ¿No es cierto? Y al igual que el cigarro, van a tener que cambiar su giro de negocios hacia las aguas, hacia otro tipo de productos. Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo, lógico. Y a productos dietéticos, a productos sin azúcar, ¿no es cierto? Porque no suelen ser tampoco la solución. ¿Ah? Porque No, también tiene otros sodio. problemas. Claro. La que tiene mucho, no tiene azúcar, tiene mucho sodio. Pero en general son mejores. O sea, hay un cambio, ¿no? Y por ejemplo, en Europa, los envases, y en Estados Unidos también, pero lo he visto en Europa, los envases son mucho más pequeños. Es decir, tú te puedes comprar una porción de una bebida gaseosa que en realidad son 300 mililitros. ¿Qué es lo que necesitas en el día como requerimiento de azúcar total? No, es que estás diciendo mal, Rosa María. Tú no necesitas No necesita. ese azúcar. En No, realidad sería lo máximo permisivo. ese es el cuento, ¿no? Porque en lo que está aprobando el Congreso, dice, Ajá. son las guías diarias recomendadas. Entonces, Organización Mundial de la Salud dice, perdón, yo no el recomiendo azúcar nada. no es recomendable. Claro. Lo máximo tolerable son 50 gramos de azúcar por día, que son 10 cucharitas, máximo tolerable, pero lo ideal es no más de 25. Tolerable. Y ellos están diciendo lo que estamos recomendando. Claro, la palabra es diferente, ¿no? ¿Y sabes Dice qué? mucho. Lo que están recomendando ellos, si lees cualquier etiqueta, son hasta 20 cucharitas de azúcar por día. Que es una barbaridad. Por Que no favor. es. Por eso digo, una porción de 300 mililitros no debería tener más de 5 o 6 cucharitas. Por eso es lo máximo que puedes tomar de gaseosa azucarada. En todo el día. En todo el día. ¿ya? 300 mililitros. La botella te la venden de medio litro.
Siempre. Y te dicen que es una porción. Claro. Yo he encontrado botellas que dicen 450 mililitros, es una porción. Y una porción contiene más de 10 cucharitas. ¡Wow! Dice, y además dice que el valor, esa cantidad de azúcar, que son 52 gramos, equivale al 58% del valor recomendado. O sea, te están diciendo, deberías tomar dos. Por favor, ¿qué están haciendo los parlamentarios? No tienen idea de lo que están aprobando. Y la otra cosa es que también han eliminado la advertencia de grasas trans. Exacto. La han eliminado. Y eso es grave porque sí está en la ley. Está en la ley y además las grasas trans están de retirada en el mundo, se han prohibido en el mundo, porque son los detonantes de que se te están bloqueando las arterias. Claro. Y miren, en esto hay otros países que tienen gran experiencia positiva y negativa. Digamos, los Estados Unidos están luchando denodadamente contra la obesidad porque el costo para la salud es inmenso. Y en el caso de México, nos contaba el doctor Emel Huerta, ya hay más personas obesas que en los Estados Unidos. Positivo, si ustedes ven, es que los países de Escandinavia promueven el deporte tan bárbaramente, porque además tienes un frío, el demonio, que tienes que salir a caminar, y tienen mucha regulación para todo lo que es la infancia. La infancia está muy cuidada. Entonces, no hay gordos, pues. Tú te vas a Suecia, no ves, tú te sientes un poco gordito en comparación, nadie está gordo, ¿ya? En cambio, hay lugares en los Estados Unidos donde tú dices, Dios mío, ¿qué pasó y hay acá? gente que no puede, o sea, mira, no puede caminar. Yo le comentaba a mi hermana que vive ahí en Estados Unidos, le digo, mira esa persona que pesaba 200 kilos, claro, y caminaba delante nuestro. Jaime me dice, porque ella trabaja en el área médica, menos mal esa persona está caminando. Claro. Porque en realidad la mayoría de estas personas ya no caminan. Claro. Están en la cama, ya postradas. Claro. Ahora, hay personas que dicen, bueno, eso es su culpa, pues como el fumador que ya le advertiste y es su culpa. Pero no es tan fácil y después vamos a explicar por qué. Porque el azúcar es adictiva. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos recibiendo sus comentarios y consultas también en redes sociales. No se vayan. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Llevemos el tema de los comerciales al aire sobre qué es lo que comemos en el Perú y qué es saludable y qué no. Todo saludable con moderación. La palabra moderación es importante y, por ejemplo, hay personas como yo que tenemos un problema muy serio con los carbohidratos por problemas ya constitutivos del cuerpo humano. El cuerpo humano es una maquinaria maravillosa, pero tiene una evolución de 1 millón de años. Entonces, el problema de nuestro cuerpo es que nos hemos tenido que adaptar a la comida en los últimos 100 años, cuando tenemos una evolución de 1 millón. Entonces, yo siempre le explicaba a mis alumnos esto, fíjense, durante 1 millón de años el hombre caminó para obtener su comida, ¿ya? Entonces, el cuerpo humano es una maquinaria de alojamiento, por eso engordamos tanto, por las hambrunas. El cuerpo humano está acostumbrado a que tú consumas cuando hay, ¿no?, abundancia, lo guardes en forma de grasa y lo consumas, ¿no es cierto?, durante una gran hambruna. El cuerpo humano puede sobrevivir sin comer 3 semanas, es un montón. Sin agua 3 días, sin respirar 3 minutos, es la regla de 3, pero sin comer 3 semanas. Entonces tú eres un almacén. ¿Qué pasa si ese cuerpo que caminaba miles de kilómetros, ¿no es cierto?, durante un año, no mire, pero cientos de kilómetros al año para obtener su comida, etcétera, le pones la agricultura, lo hace sedentario hace 10.000 años, y luego no solamente le pones la agricultura, sino hace 100 años le pones industria envasada, con la cual ya no tiene que, ya la refrigeración, el empaque, los aditivos, todo hace que tenga 3 comidas diarias sin problema. Entonces ese hombre que cazaba, ¿no?, que su máquina era un almacén, tiene 3 comidas, se sienta, come 3 veces al día. Entonces el almacén sigue funcionando exactamente igual. O sea, tu hipotálamo atrás te dice, guarda. Tu cuerpo es una máquina, guarda. ¿Guarda cómo? En forma de grasa. Entonces, el azúcar se convierte en grasa. La harina se convierte en grasa y la grasa se convierte en grasa.
¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que guardar para la hambruna, que no va a haber ya nunca más. ¿Ya? Eso les explico así para que entiendan Ahora, un es poquito importante diferenciar el tema de las grasas, ¿no? Porque Claro. hay grasas buenas y grasas malas. No, sí, por supuesto. Eso O sea, de- el hombre necesita comer grasas. No, y necesita carbohidrato también, y necesita proteína, y todo lo necesita, pero en cantidades moderadas. Y Pero además, no, A la cantidad de desgaste que va a tener en el día. Porque y no si- este tipo de carbohidratos refinados. Claro. Porque cuando tú comes un carbohidrato, digamos una papa, la estás consumiendo íntegramente con todas sus propiedades. Cuando comes, digamos, una harina, si es harina integral, esta harina contiene la fibra, contiene Todo lo que necesitas. el salvado, contiene el germen, etcétera. El trigo ¿Qué completo. grasa? Pero cuando tú comienzas a separar, a aislar, entonces lo conviertes en azúcares libres. O sea, que tu cuerpo, o sea, eso es importante. No es igual que tú comas el azúcar de una manzana que una gaseosa. No. Porque el azúcar de una manzana se va a metabolizar, se va a absorber en tu organismo de manera lenta. ¿Por qué? Porque forma parte de una compleja química. En cambio, cuando te tomas una gaseosa, va directo a la vena. Exacto. O sea, vuela tus niveles de azúcar. Y va eso está directo- científicamente demostrado, No, y va clínicamente directo- demostrado. Va directo al almacén, si quieres. Exacto. ¿Ya? La fruta se metaboliza y si quieres la quemas primero, porque va más lento. ¿Ya? En cambio la de la gaseosa, para no decir ningún nombre, ya me a salir, se va al almacén. Esa azuquita se convierte en grasa y se va al almacén, porque tu cuerpo guarda. Entonces, la otra cosa es que depende también de la actividad física. O sea, no es lo mismo un deportista de alta competencia que nada, pues, por ejemplo, hace natación y nada 5 horas diarias y su consumo de calorías, pues, es brutal versus a un personaje sedentario que lo que hace es ver televisión durante 6 horas al día. Su consumo de calorías tendría que ser muchísimo más bajo y normalmente es al revés. ¿Ok? Entonces, la vida sedentaria Porque es no muy le importante. porque no le provee energía. Claro. La semana pasada invitamos al doctor Gustavo Cruz, que es un médico mexicano, autor de un libro muy lindo que es un futuro chatarra, y él explicaba luego de los estudios que se supone que el azúcar, digamos, te da energía. Sí. ¿Y por qué a las personas obesas toman tanta azúcar y no les da energía? Al contrario, los aplasta. Porque son energías vacías. Y muy rápidas. Y muy rápidas. Te da o sea, te da un sacudón, es como cuando se te baja la presión, ¿no es cierto? Y te dan una gaseosa altamente azucarada. Te sube la presión, ¿no es cierto? Pero es por un ratito, hasta que te estabilices. Pero rápidamente ese azúcar te demanda otro azúcar, porque el azúcar que se utiliza en la industria de alimentación para niños es azúcar adictiva. Es alta fructosa. Exacto, es muy adictiva. Nuestras papilas gustativas, obviamente, quieren grasa y quieren azúcar. Han sido entrenadas para que eso les apetezca. Nadie te va a aceptar, ¿no es cierto?, una lechuga, ¿no es cierto?, por una gaseosa. Se va por la gaseosa. Un niño dice, ¿qué me viene, lechuga o gaseosa? Gaseosa, pues, obviamente, ni que el niño fuera sonso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sus papilas gustativas se han adaptado a eso y eso es lo que les gusta. ¿Ya? Entonces, el problema es ese. Y el otro problema es que te genera hambre todo el tiempo. Ese es el tema. Entonces, el alto consumo de grasa y el alto consumo de azúcar y sal te genera una sensación de hambre. Y al generarte una sensación de hambre, vuelves a comer y vuelves a comer y vuelves a comer. Y comes lo que está a la mano. Que es lo que está envasado Exactamente. y que no necesita preparación. ¿Ya? Porque Rosa preparar María, una comida. Me sorprende la cantidad de cosas que conoces en Que materia no. de alimentación, ¿eh? Bueno, con hipotiroidismo y prediabetes, como tú comprenderás, y 5 años en esta danza, o sea, Eso tienes de que la conocer. evolución fue fenomenal, ¿ah? Porque Sí, explicaba claro. un montón de cosas. Claro, porque es que somos un almacén. Así es. Porque fuimos diseñados así por Diosito. Diosito nos soltó así en la tierra. Y no hemos cambiado nuestro metabolismo. No, claro. O sea, Venimos nuestro sobreviviendo. metabolismo sigue siendo exactamente Sí. el mismo. No hemos estado acostumbrados a una carga de 70 kilos de azúcar por año por persona. Nunca. Eso no existe. Nunca pasó. O sea, nuestros antepasados, incas, preincas, no conocían el azúcar. Ahora, hay una cosa que también es cierta. Y hay que decirlo, la capacidad de que no haya hambrunas en el mundo ha aumentado la esperanza de vida. O sea, estamos hablando, hace 100 años en el Perú la esperanza de vida no pasaba de los 45 años, hoy estamos casi en 78.
Entonces, no podemos culpar solo a la alimentación de todos, sino también podemos decir la alimentación, la posibilidad de estar alimentados, sí, bien alimentados, aumenta nuestra esperanza de vida. El problema es que no podemos llegar a los 78 años con cáncer, con diabetes, con 4 infartos, con mala calidad de vida. Exactamente, porque hemos comido pésimo. Y es más, se presume que si se mejora notablemente para todos la ingestión alimentaria, hacer una ingestión alimentaria correcta, vamos a levantar la esperanza de vida mucho más. Entonces ya vivir 100 Así años es. va a ser absolutamente normal. Pero no es que se haya incrementado la esperanza de vida por los productos procesados. Se ha mejorado la esperanza Todo, de vida vacunas, en porque fin. la vacuna, la ciencia, la medicina, el acceso a mejores condiciones de digamos, los pero también, alimentos, claro, etcétera, pero se han etcétera. eliminado las hambrunas. Sí, claro, claro. Completamente, casi, Así es. yo les diría que en el mundo, salvo en algunos lugares de África, que inmediatamente son socorridos, no tenemos hambrunas, pero en la humanidad, digamos, en los últimos 10.000 años, aún con la agricultura, ha sufrido de tremendas hambrunas que han sido las que han, muchas veces, incluso en el siglo XIX, motivado grandes olas migratorias. O sea, la gran ola migratoria en los Estados Unidos es por la cosecha de papas, o sea, en Irlanda, o sea, a finales del siglo XIX, no había que comer. En Montpellier, en Francia, le tienen un monumento a la papa. Claro. A nuestra papa, Claro. porque lo salvó, Lo de salvó. la hambruna luego de la Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, hay que tener un poco conciencia de que las hambrunas han cesado. Y la otra verdad es que el ama de casa, que tenía que dedicar horas a la preparación alimentaria, hoy está liberada y puede ir a trabajar. ¿Ya? Porque la industria de alimentos ha logrado que la mujer salga de la casa. Ahora, evidentemente, la mujer tiene que decir, bueno, de lo que me ofrece la industria de alimentos, que me ofrece y me ahorra tiempo, ¿qué es lo más sano para mi familia? Exacto. Tengo que escoger. Y ahí vamos al tema de la caballa. La caballa es un magnífico alimento. Claro, Es la muy- caballa es uno de los mejores pescados. Claro, altamente contenido proteico, enorme, Y buenísimo. de ácido y de grasas Y además, buenas. y entomatada, mejor todavía porque tiene vitamina C, entonces, bestial. ¿Qué pasó acá? Que se les pasó el lote. O sea, eso es lo claro. O sea, cuando se hace muestreo por lote, tú sacas, haces el muestreo, guardas la contramuestra y evidentemente con tu muestra dices, bueno, sí, apto para el consumo humano. Y no lo hicieron bien. Eso es efectivamente lo que pasó. Pero sabes que lo más grave de esto es que habiéndose conocido esa información el día 24 de octubre, recién se ha hecho público el día 18 de noviembre, es decir, casi un mes después. No, un escándalo. Eso es criminal, Sí. porque se ha expuesto a las personas a peligro. O sea, se ha ocultado esta información y eso viola las directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor, el propio Código de Sí, Protección al exactamente. Consumidor que establece cuando tú detectas la presencia de un producto que está poniendo en riesgo la salud o la vida de los consumidores, tienes que retirarlo de manera inmediata y tienes que alertarlo, hacerlo Claro, público. miren, acá- Porque si la gente ya compró este producto y lo tiene en su casa, te lo vas a comer. Claro, no, además podrías evitar que lo comas. Ahora, acá es bien clara la línea del tiempo. Caliwarma es la que avisa. Así Caliwarma, que tan critica, esa es la que avisa. Le avisa a Sanipez, se llama, ¿no? Sanipez. Sanipez. Le avisa a Sanipez, oiga, hemos encontrado estas larvas gigantes en el producto, lo hemos inmovilizado. Sanipez inmoviliza el producto efectivamente en Caliwarma y da la orden de inmovilizarlo en la industria, pero no avisa al público, No avisa al público. hasta el 17 de noviembre. Así es. ¿Ya? El 17 de noviembre esto se alarma una gran alarma y luego, como dicen, se va al otro extremo, inmoviliza toda la caballa de ese mismo importador, que no necesariamente tiene que estar con larva, pero claro, como el importador tiene mala práctica, y ya sabemos que tiene malas prácticas de producción, ¿no es cierto?, genera el problema. Y luego, ¿qué pasa? Nadie quiere comer conservas, lo cual está mal, porque sí tienen proteína. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final del programa. Hay algunas reacciones del público en Facebook Live, también en Twitter de Sodonco y en Twitter de Rosa María Palacios. Elvira Adela dice, el señor Jaime Delgado no lo dejaron hablar en la Comisión al Consumidor del Congreso ni 5 minutos. En la misma reunión, el representante de la OPS también fue expulsado por el presidente de la Comisión al Consumidor, el fujimorista Miguel Castro Gantz. ¿Lo recuerda? Eso sí. ¿Sí? ¿Eso pasó? Sí, me votaron. Ah, fue expulsado. Sí, me... Y creo que el doctor Huerta también. Y al doctor Raúl González, representante del OPS-OMS, también le pidieron que se retire.
¡Qué vergüenza! Nosotros habíamos sido invitados por la vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, María Elena Foronda, Ya. para que pudiéramos explicar nuestro punto de vista, yo como autor de la ley y Claro. especialista en el tema, y el doctor Raúl González, que acababa de venir de España, para que plantee cuál es la posición. Y tan pronto el señor presidente Castro nos vio, nos dijo, pero estos señores que nos han invitado, por favor retírense. ¡Qué horror! Y esperamos un rato porque se produjo una discusión, Claro. pues, con la vicepresidenta que dijo, perdón, yo los he invitado. Invitado, Dijo, claro. no, yo no los he invitado y se me van. Entonces, la verdad que nos retiramos, yo pedí disculpas al representante de la OPS. Qué vergüenza, una pues. vergüenza. Total. Sí. Pero después dije, para mí esto es una condecoración, porque cuando ese señor Castro usaba pañales, yo ya había creado la defensa del consumidor en el Perú. Yo creé la defensa del consumidor en 1984. 84, cuando este señor estaba en primaria. Bueno. Y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso se creó por mi iniciativa a través del congresista Antero Flores Arauz, cuando el señor estudiaba en primaria. O sea, el que me haya votado por haber defendido la posición del consumidor, la verdad que es un mérito. Bueno, esperemos que la ley sea observada. No se ha votado todavía en el Pleno, ¿no? No se ha votado en el No Pleno. que ni siquiera se vote, porque además yo reitero, es inconstitucional modificar un reglamento por ley. Y esa tiene que ser la observación de la observación inmediata. Están del modificando Ejecutivo. propiamente la ley, ¿no? O sea, ni siquiera el reglamento, se están yendo No. a la ley. Claro, van a la ley, pero para modificar el reglamento, lo cual Claro, es un disparate. exacto. ¿Ya? Porque ellos no querían modificar la ley. La ley se quedó ahí 4 años. No era, apenas el reglamento, ahí, no, pues, es absurdo. Y dos, yo sí creo que lo que están haciendo los chilenos me parece muy sencillo. Solamente yo lo pondría en rojo nada más. Pones un sello que Y dice es el planteamiento alto. que ha planteado el Ministerio Claro, de exactamente. Salud, Por eso y nosotros se- estamos defendiendo esa posición de este gobierno. Y mira, De este gobierno. los parlamentarios del oficialismo No, pues. se ausentaron Sí, una esa- vergüenza. en la votación. Una Se fueron. vergüenza. Bueno, nos tenemos que despedir de Jaime Delgado, pero tenemos que darle un ratito la bienvenida a César González, que está en el teléfono, porque está de aniversario en Madre de Dios. César, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosa María, y buenos días a todos los oyentes de la red Sodonco. Así es, 60 aniversario de Radio Madre de Dios, este 23 de noviembre, hace ya 60 años que comenzó sus emisiones en una caja de galletas. El transmisor estaba hecho en una caja de galletas prácticamente de metal y con los controles y todo muy artesanales. 2 horas se emitían al día a través de Radio Madre de Dios, de 6 de la tarde a 8 de la noche, para poder comunicar a todas las comunidades indígenas y a todas las comunidades del sur del país. Por Radio Madre de Dios se llevó a cabo una labor educativa que le asumió Monseñor Graín y Tomás, el padre Tomás. Este sueño se hizo realidad, como decimos, el 23 de noviembre del año 57. Bueno, efectivamente, ustedes señalan que son del 57. Hay una gran pelea ahí, o sea que son 60 años. Y una radio de 60 años se prepara ahora para recibir al Papa. Que yo he visto los muy lindos comerciales de radio que están haciendo con las voces de los niños de Madre de Dios cantando en su propio idioma. ¿Qué otras actividades, César, están haciendo ustedes o promoviendo desde la radio? Porque sé que están además convocando voluntariado, que es importante todavía. Sí, así es. Estamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con poco tiempo ya, son 55 días aproximadamente los que quedan para que nos visite el Papa a nuestra región, a nuestra provincia, y en próximo llenado se reunirá, como sabes, y como pudiste hablar también con Monseñor David, se reunirá con los pueblos indígenas. Es un encuentro con los pueblos indígenas en el Coliseo de Madre de Dios, que va a tener lugar allí el encuentro, después que se va a expandir también en la explanada con la bendición a todos los asistentes también en este lugar. Un evento central que va a recibir seguramente la propuesta también de los propios pueblos indígenas, porque va a haber un diálogo con ellos. Creemos que va a ser positivo, que va a llevar bendición también sobre toda esta zona del país y a toda la Amazonía peruana. Eso, y bueno, ¿hay entusiasmo? ¿Tú sientes ahí entre la gente, entre la audiencia de la radio, entusiasmo por la venida del Papa? Así es, sí, se tiene mucho entusiasmo por lo que está aconteciendo. También se está haciendo con mucha ilusión los preparativos. Sí que es verdad que quizá en algunos puntos se vaya algo más retrasado, en otros menos retrasado, pero con mucho entusiasmo por parte de la población
en general aquí en Puerto Maldonado, y también con la alegría, ¿no?, de recibir la visita del Santo Padre, que por primera vez va a visitar este lugar, y que seguramente sea también un hecho histórico, ¿no?, para la región, claro, y para la ciudad de Puerto Maldonado. Se van a reunir aproximadamente, hablan de 150.000 personas, 200.000 personas de distintas partes del país, y también de la triple frontera, ¿no?, de Brasil y de Bolivia, que suponemos también que vendrán a recibir esta bendición del Santo Padre, y sobre todo la alegría que podemos encontrar también de pueblos indígenas con el Santo Padre en el Coliseo Cerrado. Más de 2.500 personas que están convocadas para esa reunión con el Santo Padre. César, muy buenos días. Monseñor David Urgía, hace unos días en entrevista aquí en el programa también de la necesidad del voluntariado en Puerto Maldonado. ¿Cómo va ese asunto? Cuéntanos. Bueno, pues ya hemos alcanzado uno de los objetivos primeros, que era llegar a las 1.000 personas, los 1.000 voluntarios. La coordinadora Pamela Reyes, mi hermana Pamela Reyes, me dio la noticia hace pocos días. 1.000 voluntarios ya tenemos, pero necesitamos más. Estamos hablando en torno a 2.500, 2.000 voluntarios para poder hacer y formar parte de esa cadena humana que acompañe al Santo Padre y también que ayude a la seguridad, ¿no? Eso es lo que se ha solicitado a los voluntarios, que ayuden en la explanada, en la seguridad y en otros lugares para poder hacer esa cadena humana que estará gestionando, por así decirlo, los espacios donde se va a reunir toda esta población. Bueno, muy bien, que sigan festejando. ¿Qué más van a hacer hoy día? ¿Un rico almuerzo? Sí, vamos a tener... ¿Un panche? ¿Algo? Exactamente, vamos a tener una misa de acción de gracias en la Catedral de Puerto Maldonado, presidida por Monseñor David, y también tendrá lugar pues un almuerzo ya más en privado con todas las partes, todos que formamos parte de Radio Madre de Dios y del Vicariato, están invitados para celebrar estos 60 años de vida. También celebra 64 años la red educativa, el día de hoy también, el día 23 de noviembre, la red educativa del suroriente peruano, que es la RESEP, que es una entidad que está gestionando desde hace 64 años, en convenio con el Estado, multitud de escuelas, sobre todo en las zonas más alejadas. Así que estamos de alegría, de enhorabuena por Radio Madre de Dios, también por la RESEP, que celebra también 64 años en este día de hoy. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos. Una misa de acción de gracias, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, qué curioso, pero es así son las fechas, así coinciden. Y bueno, un abrazo grande, nos vamos a ver muy pronto, en 55 días estamos ahí, antes, en 52 días estamos en Puerto Maldonado de todas maneras. Gracias, César, y un abrazo cariñoso para todos, para la hermana Pamela, que es una trome y arma muchas cosas en la radio, y para todos los colaboradores de Radio Madre de Dios. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Rosa María, y muchas gracias a todos los que colaboran en este 11 y a todas las radios amigas. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir ya, 9:04 de la mañana, y vamos partiendo hoy jueves. Que estás mirando algo así que te hace gracia. No, estaba viendo las actividades del presidente. Presidencial. Está inaugurando el Centro de Emergencia Mujer en Comisaría, que es importante. Yo estoy en la causa de las mujeres, por cierto, pero ¿por qué no nos cuenta qué pasó con Mariano González, su ministro? O sea, digamos, hay varias cositas que tendría que responder, ¿no es cierto? Pero ya han decidido pues no responder más. Y ese es un problema grave. Sí. En fin. El silencio aporta también, pues, lamentablemente. El silencio aporta, ¿no? O sea, en realidad, en derecho, ojo, el que calla no otorga. En la vida cotidiana sí, pero en derecho no. Pero, de todas maneras, en política, se necesita, pues, llenar el espacio vacío, no se admite el espacio vacío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hemos contado la historia al principio del programa muy completa de cuál es la importancia de hacer una línea del tiempo en el caso de la revocatoria y de y del pago de Odebrecht y de OAS, aparentemente en dos versiones distintas, y creo que eso es muy, muy grave, porque tú no puedes recibir dinero para una campaña mientras estás negociando un contrato. Eso es lo que es gravísimo. Y luego ese contrato sale favorable para el concesionario. Y no estamos hablando de un contratito de 20 soles, estamos hablando de un contrato de $500 millones. Eso es lo complicado. Y hay dos testigos que dicen, por ahora, sin aprobación de colaboración eficaz, que eso es una de las complicaciones del proceso, pero que por ahora dicen con claridad que efectivamente pagaron a los publicistas, y el publicista dice, sí, me pagaron,
en Brasil con una cantidad de dinero que son... Comentan por aquí, Susana Villarán podría tener prisión preventiva. No, eso es una cosa que ha dicho el doctor Nagasaki que me parece importante. Todavía no hay, o sea, hasta que no entremos a la fase que corresponde, que es la siguiente fase de investigación. La primera es preliminar, la segunda es preparatoria. Okay. Estamos en la preliminar. Hasta que no entres a la fase de investigación preparatoria, que ya es la preparatoria, ¿no es cierto? Y sometas al juez de control, que es el equivalente al juez instructor del antiguo código, pero es el juez de control, el equivalente a Caraguancho, digamos. Así es. ¿Ya? Tienes que entrar a la fase preparatoria. Ahí sometes al juez de control todos los pedidos que quieres. Comparecencias, restricciones, permiso de viaje o prisión preventiva, lo que tú desees. Ahora, la señora Villarán tiene arraigo, no se ha ido a ninguna parte porque no tiene plata ni para irse a Huacho, o sea que no creo que tenga ninguna posibilidad de fuga a ninguna parte. Sus nietas están acá, a las cuales se dedica desde que su hija murió, o sea que yo no creo que tenga ninguna, digamos, peligro de fuga, de evasión de la justicia. Además, ha sido llamada en varias oportunidades a autoridades administrativas y autoridades judiciales, ha asistido a todas sus citaciones. Cuando no asistes sistemáticamente, cuando tienes una conducta reiterada de entorpecimiento de la justicia, ahí sí te clavan de todas maneras prisión preventiva. Pero ella no tiene ninguna, digamos, ninguna causa por la cual no se le pueda simplemente investigar y, de ser necesario, sentenciar y condenar en libertad. No vamos. ¡No vamos! Ayo piteti abochitenengani, ayo piteti abochitenengani. Este 19 de enero, llénate de fe y esperanza. Este 19 de enero, Puerto Maldonado te espera. Ven al encuentro del Papa Francisco. Este 19 de enero, súmate al grito de la Amazonía. El Papa Francisco viene a visitarnos al Perú y viene a visitarnos a nuestra tierra, la Amazonía, a nuestro vicariato. Quiere escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres y quiere que nosotros nos comprometamos con este doble grito. Es bonito porque viene y quiere tener un encuentro con los pueblos indígenas de la selva, los pueblos amazónicos. Quiere identificarse con nuestras luchas, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, también con nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Vamos a animarnos, vamos a preparar esta visita del Santo Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría. Y vamos a hacerlo todos en comunidad, unidos por la esperanza. Alístate. Abre tu alma. Unidos por la esperanza. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te invita a ser parte de la historia este 19 de enero por una iglesia con rostro amazónico. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.